De nuevo nos encontramos por aquí, Álvaro Velasco, a hablar en nuestro seriado Cocodrilos del Mundo a través de la plataforma de Río Verde en YouTube. Hoy vamos a hablar del cocodrilo cubano o cocodrilo rombifer. Es una especie de cocodrilo verdadero que se encuentra exclusivamente en la isla de Cuba, en poblaciones silvestres en lo que se llama la Ciénaga de Zapata, y en la isla de Juventud se encuentra un criadero que también está tratando de recuperar las poblaciones silvestres, y en la Ciénaga de Zapata se encuentra el criadero Ciénaga del Zapata, valga la redundancia, donde desde hace muchos años se mantienen unos ejemplares en cautividad que se reproducen, crecen y son reintroducidos al medio natural. El programa de conservación del cocodrilo rombífero, el caimán cubano, lo inicia el biólogo Roberto Ramos Tarragona, mejor conocido como Toby, gran amigo mío, se nos fue este año, murió lamentablemente este año. Toby fue el que inició todos los proyectos del cocodrilo cubano en Cuba. Tanto fue así que hay una anécdota muy divertida que Fidel Castro un día lo llama y le dice, te vas mañana en un barco para Vietnam. Y mandaron, no sé, 50, 60 cocodrilos cubanos a Vietnam. Lamentablemente se le escaparon y llegaron a Camboya, Laos, entonces nadie sabe qué pasó con esos cocodrilos. Pero bueno, eso es una historia que no podemos descifrar en los momentos. El programa de conservación que se lleva en Cuba, en el criadero de Zapata, inicialmente empieza con la colecta de individuos silvestres para generar lo que se llama ciclo cerrado de reproducción. Recolectaban los huevos, los incubaban, llevaban los animales al año y medio para ser reinsertados, estos individuos que nacían y que tenían un año y medio de edad, al medio natural, porque con las investigaciones que se vinieron haciendo en la Ciénaga de Zapata descubrieron que había un híbrido. Un híbrido es que se mezcla una especie con otra. En el caso de Cuba fue el cocodrilo cubano, el cocodrilo rombífer, con lo que nosotros llamamos caimán de la costa, el cocodrilo jacutus. Tanto fue así que los animales que fueron a formar parte de ese primer plantel parental en el criadero de la Ciénaga de Zapata eran híbridos y tuvieron que realizar estudios de genética para poder identificar cuál era un híbrido, cuál era un caimán de la costa puro y cuál era un caimán cubano puro, para entonces enfocarse en producir la especie pura y con eso empezar a repoblar la Ciénaga de Zapata. Con el tiempo, dadas las limitaciones del país, los investigadores no contaban con los equipos apropiados, empezaron a hacer alianzas con otro tipo de instituciones y fueron obteniendo equipos que les permitió realizar mucho más estudios y determinar el estatus realmente de la población. La población se encuentra en peligro de extinción del cocodrilo cubano. ¿Por qué? Porque también en el siglo pasado, en la década de los 20 a los 50, fue aprovechado comercialmente por su piel. Sin embargo, hoy por hoy hay un mercado ilegal de la carne, del consumo de la carne, en algunos restaurantes muy específicos en la ciudad de La Habana o en Varadero. Le vamos a mostrar las nuevas generaciones que están dedicadas a la conservación del cocodrilo cubano, lideradas por un gran amigo mío, Gustavo. Sin embargo, eso es un grupo grande de personas, Estián Pérez, que se ocupa de toda la parte de genética, están realizando estudios de algo muy novedoso en el mundo hoy por hoy que se llama genética ambiental, que no es otra cosa que tomar muestras de agua del área donde se distribuyen los cocodrilos y ese agua es analizada genéticamente, conociendo los datos genéticos o el genoma de los cocodrilos, tú puedes decir si en el pasado ahí existió la especie o no. Paralelo a esto, también se están haciendo los estudios genéticos para mantener y continuar obteniendo individuos puros, porque lamentablemente la Ciénaga de Zapata, aunque tiene un núcleo central
donde se encuentra la población pura, en sus zonas aledañas se encuentra y comparte el espacio con el caimán de la costa y eventualmente se siguen generando híbridos, lamentablemente. El tema de los híbridos es que pierdes la característica fisiológica del animal o genética del animal y se podría en el tiempo, y estamos hablando de mucho tiempo, o sea, nosotros no viviríamos para verlos porque es un proceso largo, donde se generaría una nueva especie porque tendría características totalmente diferentes a las que conocemos actualmente. Tuvimos la oportunidad recientemente de encontrarnos con Gustavo en el marco del 15º Congreso de Manejo de Fauna en Latinoamérica y a la Amazonía, de compartir con Gustavo en un simposio exclusivo de cocodrilos, donde lo entrevistamos para que él nos explicara a nosotros parte del programa de conservación que están realizando en Cuba. A continuación les dejo la entrevista que le realizamos a Gustavo. Bueno amigos, hoy me encuentro con Gustavito, como lo llamo yo, amigo de hace muchos años, biólogo, trabaja en la Ciénaga de Zapata, en el criadero de cocodrilos rumbíferos, desde hace mucho tiempo. Él empezó a los 15 años, si no me equivoco, ¿no? 19. O 19, ya lo estaba poniendo más joven. Gustavito, cuéntame un poco el trabajo que tú vienes haciendo en la Ciénaga y en el criadero. Ante todo, darte las gracias, ¿no?, por invitarme a esta oportunidad de poder un poco hablar de lo que estamos haciendo ahora mismo en Cuba en materia de conservación del cocodrilo cubano. Nuestro criadero fue creado en 1959 y hasta la actualidad ha sido una estrategia para conservar tan importante especie como el cocodrilo cubano. Básicamente nuestro trabajo está dedicado a mantener una población en un ciclo cerrado, una población en cautiverio que contribuye a la conservación del cocodrilo cubano. ¿Cómo lo hacemos? Generando información, aplicando estudios, con estudiantes, nosotros mismos, en cautiverio y también ahora mismo liberando animales al medio natural. Estamos enfrascados en aumentar la distribución del cocodrilo cubano y a la vez mantenemos los estudios que se iniciaron en la década del 70 por nuestro gran amigo Toby y en la actualidad estamos enfrascados un poco en actualizar la distribución del cocodrilo cubano, estudios de genética molecular y nuevos estudios que está haciendo Etienne sobre genética ambiental y por ahí va la cosa. Es decir, en eso se dirige nuestro trabajo básicamente. Es un equilibrio entre la población que tenemos en cautiverio y vida libre, teniendo la mayor importancia el grupo la población que hay en estado natural en toda la Ciénaga de Zapata. También tenemos otras colaboraciones con otros criaderos de Cuba, con otras importantes áreas. Eso en el sentido general es nuestro trabajo. Ustedes han tenido un problema, Gustavito, con la hibridación entre rombífer y acústico. ¿Y cómo han ido resolviendo ese tema o cómo siguen intentando resolverlo? Bueno, en cautiverio fue muy fácil, porque lo que sucedió en cautiverio fue que quienes iniciaron el trabajo en el criadero Zapata eran cazadores, que de cazadores se convirtieron en criadores de cocodrilos. Y sí, sabían que habían dos cocodrilos diferentes, pero no sabían que eran especies diferentes y demás. Es decir, ellos, lo que una vez que en 1959, una de las primeras medidas que toma el gobierno es vedar un grupo de especies y crearle ese criadero. Y esos cazadores empezaron a traer esos animales al cautiverio, rombífero y acuto, no lo sabían, se mezclaron, y entonces ya en la década del 70 y del 80, los primeros especialistas que llegan conocen que hay dos especies diferentes, conocen que hay ese problema y lo primero que hacen es seleccionar, es decir, priorizar que el criadero se dedique al cocodrilo cubano y por el patrón morfológico que ya estaba descrito, y ya después en la década nosotros, bueno, que hicimos estudios de genética molecular y más. Ya en vida libre es más complicado lo que está sucediendo. Los estudios dieron un grado de hibridización, está caracterizado lo que es el área núcleo del cocodrilo cubano y estamos estudiando todo lo que está sucediendo con él, y nuestro gran objetivo, lo que está ocurriendo hoy con la naturaleza, es conocer qué está sucediendo y un poco que tener esa información que hasta ahí estamos tocando y interviniendo. Tengo entendido, así como para finalizar, Gustavito, que tú y el equipo que tú lideras ahora ya en el criadero están realizando muchas expediciones al área silvestre donde está el núcleo de la población que nuestro querido amigo Toby caracterizó hace muchos años atrás. Bueno, yo creo que nos explicas un poquito qué hacen cuando van al campo, porque conozco la zona y he tenido la oportunidad de conocerla,
y quiero transmitirle a la gente que va a ver esta pequeña entrevista qué tan complicado es llegar a ese sitio, sobre todo en las condiciones de Cuba, sin querer entrar en una discusión de otro tipo, sino en las condiciones de ustedes, los investigadores, con lo que se les permite, con las condiciones y equipos que tienen para trabajar. Bueno, realmente lo lideramos dos personas, ¿no? Que llevamos más de 20 años trabajando juntos, que es mi colega Etienne, y digamos, trabajando ya juntos, él como biólogo, yo como médico veterinario. No somos de la misma época, pero nos conocimos en el criar, y ahí se inicia la amistad y todo un hermanamiento entre nosotros, que yo creo que eso ha sido el resultado fundamental, ¿no? Que hemos hecho un gran equipo entre los dos, y a la vez con un grupo de criadores de cocodrilos, muchos que trabajaron con Toby y nosotros, entonces después pasaron a ser parte de nuestro equipo, porque bueno, estábamos nosotros en el criadero y ellos ahí, ya que ha sido una estrategia que quienes trabajan esto, hacemos estudios de vida libre, somos quienes estamos en el criadero. Las condiciones han sido bastante complicadas, de independencia a la época, ¿no? Y las limitaciones económicas propias del país. Pero hemos tenido, primeramente, sí siento que a nivel de país hemos carecido mucho. Bueno, Gustavito, gracias por todo y la mejor suerte en los proyectos. Gracias, no, un beso. Como pudiéramos observar y escuchar, es un trabajo realmente multidisciplinario, es un equipo muy grande, siguiendo los lineamientos de hace 30, 40 años que nuestro querido amigo Roberto Ramos, mejor conocido como Toby, diseñó en Cuba para proteger y conservar la especie y recuperarla de esos niveles tan bajos que, como les dije anteriormente, según la UICN está catalogada como en peligro de extinción y es una especie endémica. Solamente la hay en Cuba, solamente se encuentra en vida silvestre en Cuba. De ahí la importancia de mantenerla viva y recuperar sus poblaciones naturales. Los invito a que cualquier duda o pregunta nos las hagan, estamos dispuestos a responderlas, tenemos el tiempo definido para eso, y no se olviden en suscribirse en nuestro canal de YouTube para poder así recibir las notificaciones de los diferentes programas que estamos o episodios que estamos generando en este increíble seriado Cocodrilos del Mundo a través de la plataforma de Río Verde, para que descubran lo interesante, apasionante e increíble mundo de los cocodrilos, que no son animales feos y peligrosos, sino que simple y llanamente debemos aprender a convivir con ellos. Hasta otra oportunidad, se despide Álvaro Velasco, nos estamos viendo.